Seguimos con esta serie de los 5 verbos y hoy tenemos el último verbo, la última palabra para crecer como cristianos. Hemos visto 5 poderosos verbos que nos hablan del crecimiento, que Dios nos ha regalado estos medios de gracia para crecer. Y hoy día vamos a hablar de la administración. Administrar. Y antes de ir a la palabra y reflexionar lo que está diciendo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 12, versos 1 y 2, quiero hablarles de 3 historias. 3 historias. Primero, Clara. No sé si pueden ver la foto ahí adelante. Clara ha pasado claramente una noche de pesadilla. Su bebé se la pasó llorando casi toda la noche. Quizás algunos de ustedes se puedan identificar con la historia de Clara. Y a pesar de que su esposo intentó ayudarla, ella en realidad descansó muy poco. En la mañana siguiente, después de toda esta noche de llantos, Clara se despertó cobrando ánimo de donde casi no tenía para continuar con sus responsabilidades. Y cuando estaba a punto de cocinar, se dio cuenta que el gas se había terminado. Y estaba llamando a la compañía del gas y su bebé se volvió a despertar y otra vez los llantos. Pasó una tarde casi épica y al final de la tarde, cuando por fin pudo descansar un poco, se sentó en su sillón favorito para ver su programa de TV favorito, solo para darse cuenta que la compañía de cable le había cortado el servicio, a pesar de que tenían sus cuentas al día. Así que imagina la frustración de Clara, después de todo ese día, cuando llama a la compañía de cable, solo para ser atendida por una grabación y una voz robótica que le dice constantemente: su felicidad es nuestro máximo objetivo. Y imagina los pensamientos que ella estaba teniendo y las frases que ella quería decírselas y escupírselas prácticamente cuando un ser humano por fin le atienda la llamada, mientras escuchaba esa musiquita constante que se va repitiendo en este tipo de llamadas que no ayudaban en nada para generar paciencia y alegría en Clara. Y cuando por fin la atendió la persona, Clara recordó que era cristiana. Y Clara recordó lo tremendamente paciente que el Señor es con ella. Y la gran paciencia que Dios ha tenido con ella en toda su vida. Así que Clara decide morderse la lengua, no sacar toda la frustración, deshacerse de todo ese conjunto de frases que había estado pensando tan floridas y elocuentes, decirle a la persona del cable, y Clara no dice nada. Roberto es un joven profesional y sus compañeros de trabajo le invitaron a una fiesta en la casa de uno de ellos. Y esta invitación le causó estrés a Roberto, porque él es cristiano. Sin embargo, sabe que en estas reuniones siempre hay alcohol involucrado. Y Roberto sabe, porque antes ya le ha pasado, que él no quiere ser el fome de la fiesta, el aburrido de la fiesta, que esté sentado ahí con su vasito de jugo, mientras todos los demás están felices, acalorados con el trago. Por otro lado, Roberto, quien es nuevo en esta empresa, quiere caerle bien a todas estas personas. Él realmente quiere tener amigos en el trabajo, quiere tener esta amistad. Pero él sabe también que la lucha está ahora entre hacer lo que él quiere hacer y lo que la Biblia dice respecto a embriagarse. Roberto sabe que cuando él toma, pierde el control y termina avergonzándose a sí mismo y también avergonzando a Dios. Así que luego de luchar con sus sentimientos y sus pensamientos por un momento, Roberto se da cuenta que la decisión en realidad es bastante simple. Cuando él recuerda la muerte de Jesús en la cruz, cuando él recuerda que Jesús sufrió el rechazo y la vergüenza y que él quedó solo, que sus amigos al final, en el momento más importante, le dejaron solo y que no tuvo amigos ahí, Roberto sabe a quién debe agradar.
y sabe qué es lo que debe hacer. Siguiente historia. Jaime. Jaime estaba esperando toda la semana para que llegue el día domingo. Porque a Jaime le encanta ir a la iglesia. Le encanta compartir con otros cristianos, él es cristiano. Le encanta escuchar la palabra de Dios y orar en comunidad. Pero sobre todo, lo que a Jaime le gusta hacer es cantar. A él le encanta cantar. ¿Y cómo canta? Cuando él está en la iglesia, canta con todo su ser. Su voz casi llena toda la sala y canta con alegría y emoción. Y Jaime realmente disfruta de cantar alabanzas al Señor. Estas son las 3 historias cortas. De las 3 personas, ¿cuáles dirías tú que está adorando a Dios? ¿Cuál dirías tú que está adorando a Dios? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Todos? ¿Ninguno? Escojan sus opciones. Quizá la mayoría de los cristianos dirían que Jaime es el que está adorando a Dios, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando hablamos de alabanza o adoración, generalmente usamos estas palabras para referirnos a la música en la iglesia o al culto. Vamos a adorar a Dios, ¿no es cierto? O hermanos, pónganse de pie, vamos a adorar. Pero no es eso lo que la Biblia dice que la adoración o la alabanza es. Venir a la iglesia, cantar, es un aspecto de la adoración. Es un aspecto, es una cara de un diamante con muchas facetas, de algo mucho más grande. La adoración en la Biblia es mucho más que cantar o venir a la iglesia. La adoración en las Escrituras es toda nuestra vida entregada a Dios en obediencia, como respuesta a su amor y misericordia. Nuestra vida, lo repito, nuestra vida entera dedicada a Dios como un acto de entrega en obediencia, una respuesta a su amor y su misericordia. De hecho, eso es lo que Pablo está recordándonos en estos 2 versos de su carta a los Romanos. Pablo parte hablándonos de la verdadera adoración. Miren tu Biblia, el verso 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Ese es nuestro culto, dice Pablo. Mira cómo comienza este verso. Yo les ruego por las misericordias de Dios. Este es el primer aspecto de la verdadera adoración. La verdadera adoración parte con la misericordia de Dios. No se trata de lo que yo o nosotros tenemos que hacer para entrar al cielo. Se trata de lo que Dios ya ha hecho para atraernos hacia Él. No se trata de lo que debes hacer, sino de lo que ya está hecho. No se trata de una recompensa, sino de un regalo, de una recompensa que tú obtienes por un trabajo, sino de un regalo que se te da por amor. Piénsalo bien, todas las religiones del mundo, todas, absolutamente todas, te dicen que se trata de lo que tú tienes que hacer para ir al cielo, o para alcanzar algún ideal, o el paraíso, o un estado de iluminación. Todas las religiones tienen que ver con prácticas religiosas, con leyes que hay que cumplir, con tradiciones, con rituales, con tradiciones y mandamientos. Todas se tratan de lo que uno tiene que hacer para estar con Dios. Incluso algunas religiones que se llaman a sí mismas cristianas tienen este énfasis. Pero el cristianismo bíblico trata enteramente de la misericordia de Dios, de su compasión, de su gracia inmerecida. Hoy tú puedes confiar que no se trata de ti, sino de la misericordia de Dios.
tú y yo tenemos esperanza de ser perdonados únicamente porque Dios es misericordioso. Y eso es lo primero que Pablo nos está recordando aquí. Para adorar a Dios, primero debes disfrutar de su misericordia. Debes acercarte a Él confiando en esa misericordia. La segunda parte del verso nos enseña que la adoración también consiste en una respuesta de nuestra parte, en una respuesta a esa misericordia. Se trata de presentarnos, de rendirnos en confianza plena a Dios. Me gusta la versión de la Biblia de las Américas. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Si te das cuenta, el ser humano está constantemente entregando su vida en manos de otras personas. Cuando nos subimos a una micro, por ejemplo, literalmente le estamos confiando nuestro bienestar a ese conductor. No solamente le confiamos nuestro viaje. Si ese conductor de micro es irresponsable o malo, nuestras vidas pueden estar en un serio peligro. Dios es bueno. Dios es santo. Entrégale tu vida a Él. Cada día, cuando amaneces, escoge, decide depositar tu confianza, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus anhelos, deseos, esperanzas, necesidades, tu alegría en Él. Eso es verdadera adoración. Recibir la misericordia de Dios primero y entregarle mi vida en confianza. Eso es lo que Pablo llama un culto racional, una verdadera adoración. En el fondo lo que está recordándonos Pablo en este verso es que para el cristiano, aquel que ha experimentado la misericordia de Dios, aquel que ha recibido la gracia de Dios, su vida ya no es suya, le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Todo es de Dios. Por eso Pablo dice, y él habla de una ofrenda que agrada a Dios. Pablo dice en este verso que este acto de adoración racional a Dios no es algo meramente emocional o circunstancial. Se trata de una entrega total. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Presenten vuestros cuerpos. Me llama la atención de la palabra culto racional en este verso. Me recuerda que no es algo condicional a nuestras emociones o sentimientos. Es algo racional. No se trata de lo siguiente: hoy me siento con muchos deseos de dedicarle tiempo a Dios, así que hoy voy a orar. Mientras que otro día, no, hoy día la verdad es que no tengo ganas. No siento estar orando por las necesidades de otros, así que no voy a orar. Hoy día no siento realmente deseo de ir a la iglesia. Es un culto racional, una entrega intencional. Es un acto de adoración racional. Queridos, este tema es bien importante, porque muchas veces la realidad tuya y mía es que muchas veces simplemente no vamos a sentir el deseo de dedicarle a Dios nuestro ser, nuestro tiempo, para orar, para leer la palabra, para venir a la iglesia, para recibir a alguien en la casa, para visitar a alguien, para acercarse a alguien y hablarle de Dios. Muchas veces no vamos a tener el ánimo. Muchas veces no voy a querer compartir mis recursos. Voy a luchar con el deseo de quedarme para mí mismo. Mi tiempo, mi dinero, mi familia, mi energía, mi juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Pablo ocupa en este verso la idea de un sacrificio.
Es algo que hay que entregarlo. Implica renuncia. Implica dedicación. Es una ofrenda. Una ofrenda. Y Pablo está recordándonos que esa ofrenda es nuestra vida. Y todo lo que está en nosotros. Ese es el culto racional. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Y este tema de la ofrenda es muy importante en la Biblia. Desde el Génesis se nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Y todo, incluido el ser humano, le pertenecen a Él. El Señor pone al hombre en la tierra para administrarle. En su oración nos recordaba eso Célida, que el Señor ha puesto al ser humano en esta tierra para administrarla. Nosotros no somos dueños de la tierra. Él es el dueño de todo. Y la primera ofrenda que aparece en la historia de la Biblia también nos enseña mucho respecto a este tema. La primera ofrenda en la Biblia es la ofrenda de Caín y Abel. Dice las Escrituras en Génesis 4. Andando el tiempo sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue más agradable que la ofrenda de Caín? Algunos proponen que se trata del tipo de ofrenda. Abel presentó una ofrenda de animales, mientras que Caín presentó una ofrenda de vegetales. Entonces algunos proponen que a Dios le agradó más la ofrenda de animales. ¿Será que a Dios no le gustan los vegetales? ¿Será que Dios es vegetariano? Avi, no digas amén. No, Dios no es vegetariano. No es que tenga una no le gustan los vegetales. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos que Dios le ordena a los israelitas también presentar ofrendas de vegetales. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no le agradó la ofrenda de Caín? La respuesta la encontramos en Hebreos 11:4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Hebreos 11:4. Lo que hizo aceptable la ofrenda de Abel fue la actitud de Abel, su fe al entregar la ofrenda. Queridos, en la ofrenda, la actitud o el corazón con la que se entrega lo es todo. Lo que agradó a Dios fue esa fe, esa fidelidad. Dios no estaba fijándose en el tipo de ofrenda, ni en la cantidad de la ofrenda de Abel o de Caín. Estaba mirando el corazón de Abel. Abel estaba pensando en Dios. Al entregar esa ofrenda estaba pensando en agradarle a Él. Caín tenía otra actitud. Él estaba pensando en sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el resultado es que cuando Dios no acepta su ofrenda, Él se enoja. Se enoja. Se siente personalmente herido. A lo largo de la historia, Dios le pide al pueblo israelita que entreguen sus ofrendas en el templo. Pero con el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, ya no hay más estos sacrificios en el templo, porque Cristo, el Cordero de Dios, es el sacrificio perfecto.
Pero aquí surge algo nuevo. El culto de adoración del nuevo pueblo de Dios ya no es presentar animales como ofrenda, sino entregar su propio cuerpo, presentar su vida entera como una ofrenda. Una ofrenda que no entregamos para relacionarnos con Dios, porque la ofrenda que compra nuestro acceso a Dios ya está pagada. La ofrenda que nosotros entregamos al presentar nuestras vidas es un acto de gratitud, es un acto de adoración, de entrega. Queridos, esta es la base para hablar de la administración. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos este acto de adoración siempre presente en nuestras vidas. Que al momento de dar, analicemos por qué lo estamos haciendo. Y también que nos preguntemos cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos realmente entregando a Dios lo que Él se merece? Y cuando lo hacemos, ¿lo estamos haciendo con el corazón de gratitud y de adoración? ¿Entregas a Dios tu tiempo como si le estuvieras haciendo un favor a Él? ¿O porque reconoces que toda la eternidad es suya? Cuando entregamos nuestras ofrendas, lo hacemos porque reconocemos que de Él viene toda la provisión y porque de Él son todas las cosas, o porque queremos recibir algo a cambio. ¿Con qué actitud? ¿Cómo estamos administrando hoy nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra salud, nuestros recursos? Una de las historias más atrapantes del Nuevo Testamento es la del hijo que le pidió a su padre su parte de su herencia. ¿Conoces esta historia? Un padre que tiene 2 hijos y uno de ellos le pide su dinero, su herencia, diciendo que el padre no se ha muerto todavía, y va y malgasta ese dinero, un dinero que no había ganado, aquello que no había obtenido, sino que era de su padre, y lo derrocha en mujeres, en alcohol y en fiestas. ¿Cómo terminó este hijo después de derrochar ese dinero? Terminó viviendo con los cerdos. ¿Conoces esta historia? Es la famosa parábola del hijo pródigo. Y es un muy buen título, aunque la palabra pródigo no está en el texto original, no está en la Biblia, pero es un muy buen título, porque pródigo significa despilfarrador. La palabra pródigo significa alguien que malgasta sus bienes. Este hijo despilfarró, malgastó los bienes de su padre. El dinero que no era suyo. Pero lo peor y lo más trágico de esta historia es que este hijo estaba en realidad malgastando su vida. No hay desperdicio más grande que despilfarrar tu vida. Todos nosotros estamos en este mundo por voluntad de Dios. Despilfarrar una vida es una gran tragedia. Esta fue la mala y triste historia de este hijo pródigo hasta que recapacitó, regresó a la casa de su padre en arrepentimiento. Y recuerda cómo regresó. Regresó dispuesto a renunciar a todos sus derechos como hijo y ser tratado como un esclavo más. Ese es un cuadro precioso de la conversión. No tengo ningún derecho. Trátame como tu esclavo. ¿Y cómo lo recibió su padre? Lo recibió con los brazos abiertos y le dio la bienvenida a su hijo. Y celebró la llegada de su hijo. Ese es un cuadro de la gracia. Eso es administrar, reconocer que quizás he estado malgastando lo que no es mío. Quizás he estado despilfarrando lo que no me pertenece. Mi vida no es mía. Mi dinero no es mío. Mi casa no es mía. Mis hijos no son míos. Mi matrimonio no es mío. Todo en este mundo es de Dios. Yo simplemente lo administro.
Finalmente, la Biblia tiene un concepto dentro del centro de la administración. Es muy interesante esto. En la Biblia encontramos que la expresión más grande de una buena administración es el diezmo. El diezmo era la forma de expresar visiblemente para un israelita que todas las cosas son de Dios y ellos son solamente administradores. El Antiguo Testamento tiene este mandamiento. El diezmo de la tierra es del Señor. Lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. La ley del diezmo fue una de las más simples y sabias leyes que Dios le entregó a su pueblo, porque era muy justa. La palabra diezmo significa décimo. El principio básico es que cada persona debía entregar a Dios la décima parte de todos sus ingresos. Por ejemplo, si un hombre que criaba ganado le nacían 10 becerros durante el año, él debía entregar un becerro. Si otra persona conseguía tener 100 becerros, debía dar 10. El mismo principio se aplicaba a todos. Los más ricos regresaban más. Los más pobres ingresaban menos. Pero el porcentaje hacía que sea justo para todos. Bajo ese principio no había lugar para la corrupción, las injusticias. El porcentaje aseguraba que cada israelita ofreciera lo justo para él y su familia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que las leyes y los mandamientos del Antiguo se cumplen perfectamente en la enseñanza y la vida de Jesús. En ese sentido, el diezmo ya no se practica como ley en el Nuevo Testamento. De la misma manera que ya no sacrificamos animales en los templos. Pero el principio del diezmo se mantiene. Por ejemplo, en el libro de Hechos, vemos que los apóstoles llamaron a todos los cristianos para ofrendar y aportar para la extensión de la predicación y el trabajo de los obreros del Evangelio. De hecho, los cristianos fueron muchísimo más generosos que los antiguos israelitas. Muchos de ellos no daban el 10%, sino que daban el 100%. Hechos 4, 34 y 35 dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. No porque hubiera un mandamiento respecto a eso, sino que simplemente su gratitud, su alabanza a Dios, les inspiraba a que hicieran eso. Los apóstoles nunca se lo pidieron. Tienen que ir, hermanos, vayan y vendan sus cosas y traigan todo el producto de la venta acá a la iglesia. Nunca hubo esa petición, nunca hubo ese mandamiento. Les nació a ellos. La generosidad es la respuesta del Nuevo Testamento. Hermanos, este tema es algo que hemos tocado ampliamente debido a los desafíos que enfrentamos como congregación. Y créanme, no fue intencional de parte mía volver a tocarlo hoy. De hecho, el orden de las predicaciones lo programé a inicios del año, luego de meditar y orar, y creo que el Señor permitió que simplemente volviéramos a tocar ese tema nuevamente hoy. Y creo que es apropiado después del informe que escuchamos esta mañana de nuestro tesorero, que gracias a Dios este mes de mayo cubrimos todas nuestras necesidades como congregación. Creo que el Señor nos está llamando a permanecer fieles. Quiero que el Señor, especialmente en un momento creo que es también delicado para nuestro país, por todas las cosas que han estado pasando en respecto a cómo se ve el tema de dinero en la iglesia. Leyendo sobre este tema me llamó mucho la atención un comentario que pone el pastor Sproul sobre el tema de los diezmos. Él, en un libro comenta lo siguiente: en los Estados Unidos hoy los dos grupos con salarios más bajos son los profesores y los pastores. Y también pone este comentario el pastor Sproul, dice, no conozco ningún hombre que se hizo pastor para hacerse rico. Si uno lee las últimas noticias chilenas, creo que diría que en este aspecto Chile le ganó a Estados Unidos.
Porque aquí sí tenemos pastores que están millonarios. No en la iglesia anglicana, por lo menos, pero en otros lugares. Con el escándalo de los sueldos millonarios que se han descubierto en algunas iglesias. Quizás podremos decir que la profesión más rentable hoy día en Chile es ser pastor. A lo que voy es que este tema va a ser muy delicado y como cristianos tenemos que dar un buen testimonio. La codicia, el amor al dinero es un pecado terrible y la Biblia lo condena. Y muchos, incluso en la iglesia, han caído en este pecado. Pero eso no borra el hecho de que Dios quiere que sus hijos sean buenos administradores. Y el principio de un buen administrador se debe ver reflejado en cómo devolvemos a Dios o para Dios de lo que Él nos ha dado. Así que, hermanos, el desafío para nosotros es a permanecer fieles. Permanezcamos fieles al Señor. De lo que Él nos ha dado, administrémoslo todo con temor, reverente, con amor, analizando nuestros corazones y amando a Dios. Así que hoy la Biblia nos llama a pensar cuán bien o cuán mal estás administrando acerca de lo que Dios te ha dado. ¿Cómo administras tu vida? ¿Cómo administras tu tiempo? Tu dinero, tu vigor, tu inteligencia, tus dones y tus talentos. Esta mañana Marcos nos recordaba que hace un tiempo atrás dimos estas hojitas de compromiso, pero si recuerdan, en estas hojas no solamente pedíamos que ustedes anoten un monto financiero con el cual se comprometían delante del Señor. Entre paréntesis también quiero recordar, si alguien por alguna necesidad no se ve posibilitado de dar ese monto que se ha comprometido, por favor acérquese a hablar con nuestro tesorero para modificarlo. Eso pueden hacerlo también. No se sientan como presionados de que ya puse eso y tengo que dar eso, perdí mi trabajo, pero igual me comprometí. No, puedes hablar con nuestro tesorero y decir, mira, esto está pasando, voy a modificar mi compromiso, pero oren por mí. Puedes hacerlo. Pero en esa hojita también poníamos que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, piense qué otros talentos y dones tengo. ¿Cómo me voy a comprometer para la obra del Señor? ¿En tiempos? ¿En servicio? ¿Cómo me voy a poner no solamente mi dinero, sino también mis dones, mis capacidades, mi casa al servicio de Dios? No seamos como el hijo pródigo que desperdició su vida, aquello que no le pertenecía, ese dinero de su padre. Seamos como el hijo pródigo en la segunda parte de su vida. Volvamos al Padre, volvamos a Él. Recuerda esto, querida hermana. Mi dinero no es mi dinero. Mi casa no es mi casa. Mis hijos no son mis hijos. Mi familia no es mía. Mi trabajo no es mi trabajo. Mi tiempo no es mío. Mis habilidades no son mías. Mi vida no me pertenece. Todas ellas fueron creadas por Dios y me fueron entregadas para administrarlas. No las voy a malgastar. Tengamos este culto racional, planificado, pensado, de entregarle a Dios todas estas cosas, una ofrenda, mi vida a Él. Oremos. Padre, te queremos responder